Comencemos el capítulo 5, que va a tratar sobre una nueva temática que es cinética química. Y en este capítulo 5 se van a ver los principios de cinética química como otra área importante en el estudio de sistemas biológicos. Vamos a ver que la termodinámica nos va a decir qué cambios de estados pueden ocurrir, nos va a hablar de la estabilidad relativa de los estados, y para las reacciones químicas nos va a decir qué reacciones pueden ocurrir espontáneamente. Sin embargo, hay cosas que la termodinámica no nos dice y estas cosas involucran, por ejemplo, en qué escala de tiempo ocurren estas reacciones, cómo se producen los cambios de estado, y ya que la termodinámica solo se refiere a las diferencias entre los estados inicial y final, pero no se involucra en cómo ocurre, cómo ocurre ese proceso, cuáles son los pasos que tiene ese proceso, si ocurren de una vez, si ocurren en varios pasos. En términos de reacciones químicas no nos dice cómo ocurre la reacción, en otras palabras, las interacciones moleculares que tienen lugar cuando se produce la reacción. Nos habla solamente de la energía de los estados, la energía de los componentes, pero no nos habla de cómo ocurre. Un interés principal de la biología moderna son los eventos moleculares que conducen a la reacción. El estudio de las velocidades y mecanismos de las reacciones químicas es el dominio de la cinética química. La termodinámica no va a proporcionar información intrínseca sobre los mecanismos. Vamos a ver que la cinética química nos va a dar otro tipo de información. Veamos este ejemplo sencillo para ver la importancia de la escala de tiempo para las reacciones químicas. Tenemos el caso del diamante y el grafito, donde el estado más estable de ellos dos es el carbono, como grafito, en condiciones estándar. Si seguimos lo que conocemos de termodinámica, entonces siempre un diamante se va a estar convirtiendo en grafito. Así que si tenemos un diamante, este va a desaparecer en algún momento y se va a convertir en un grafito, donde, digamos, un ejemplo interesante porque el diamante tiene mucho valor y el grafito no tiene mucho menos valor, desde el punto de vista de lo que cuesta, ¿no? Sin embargo, eso no sucede, ya que la escala de tiempo para esta conversión de diamante en grafito es de muchos cientos de años. Ahora, la pregunta es si el grafito entonces es más estable. ¿Por qué se formaron los diamantes? ¿Cómo se formaron los diamantes? ¿Cómo aparecieron? Lo que sucede es que la formación de diamantes no ocurrió bajo condiciones estándar. A temperaturas y presiones muy altas, el grafito puede llegar a convertirse en diamante. Entonces aquí tenemos un caso donde evidentemente es más estable el grafito, pero la conversión entre diamante y grafito no está ocurriendo por otro factor que no ha sido considerado en la termodinámica, que es el tiempo en que ocurre esa conversión. Vamos a ver el ejemplo de la hidrólisis del ATP que tiene implicaciones biológicas. Tenemos que la hidrólisis del ATP es una reacción muy importante en biología, donde un ATP se hidroliza y produce ADP con la liberación de un iofosfato. La termodinámica nos dice que el equilibrio se desplaza favorablemente hacia la formación del ADP. Sin embargo, las soluciones de ATP son bastante estables en condiciones fisiológicas si no tenemos un componente que aceleraría esta reacción, que haría que esta reacción ocurriera, o sea, la presencia de una enzima, que es la ATPasa. Si la ATPasa no está presente, no hay conversión de ATP a ADP. Una pequeña cantidad de ATPasa va a provocar una hidrólisis rápida y casi completa, en cambio. Prácticamente todas las reacciones metabólicas ocurren demasiado lentamente para mantener la vida en ausencia de enzimas. Las enzimas van a servir como catalizadores y hacen que las reacciones ocurran muchos órdenes de magnitud más rápido. Los estudios de las velocidades de hidrólisis en diferentes condiciones nos van a permitir decir por qué mecanismo puede ocurrir la reacción. Por ejemplo, cómo los sustratos y productos interaccionan con la enzima. Comprender el mecanismo de los procesos biológicos es un área de investigación de gran interés actual.
Hay tres conceptos claves que vamos a empezar a ver desde ahora y que van a ser fundamentales para el entendimiento de la cinética. Uno es el concepto de velocidades de reacción química, el otro es lo que es reacciones elementales y el otro es mecanismos de reacciones químicas. Para entender, vamos a considerar esta reacción sencilla, que es el dihidrógeno más el diyodo, dando 2 moles de HI, o yoduro de hidrógeno. Vamos a ver que podríamos nosotros decir que hay dos posibles mecanismos acá. Uno es que el dihidrógeno y el diyodo colisionen y produzcan el yoduro de hidrógeno directamente, o sea, lo que está representado acá. El dihidrógeno y el diyodo colisionan entre ellos y van a producir los 2 moles de yoduro de hidrógeno. El otro mecanismo va a ser que el diyodo primero se disocia en átomos de yodo y los átomos de yodo después son los que van a reaccionar con el dihidrógeno para producir el yoduro de hidrógeno. Este segundo mecanismo es en 2 pasos. Tenemos que el dihidrógeno va a estar acá, el diyodo se disocia y una vez que el diyodo está disociado, entonces cada uno de ellos interacciona con el hidrógeno y forma el yoduro de hidrógeno y está representado acá. Tenemos que cada paso de esto se va a llamar paso elemental. Tenemos que en este caso, en el primer ejemplo, hay un paso elemental. En el segundo ejemplo hay 2 pasos elementales, donde el primer paso es la disociación del diyodo y el segundo paso es la reacción del yodo con el dihidrógeno dando el producto final. Tenemos que al final, cuando yo sume los pasos elementales, tengo que llegar a la reacción química balanceada, que es la reacción que inicialmente yo quise estudiar. En el caso del primer mecanismo, vamos a tener que esto va a ser un paso elemental y a la misma vez va a ser la reacción química balanceada. Entonces, podemos entender que podría haber un mecanismo en un paso, un mecanismo en 2 pasos, pero en ellos va a ser necesario yo considerar los pasos elementales que van a llevar al producto final, donde el producto final tiene que cumplir con que la reacción química esté balanceada. Hay que recordar de esto, primero, que los pasos individuales en el mecanismo se denominan pasos elementales y siempre deben sumar para dar una reacción química equilibrada. Y una reacción química equilibrada no nos va a dar información sobre el mecanismo de reacción. O sea, desde aquí yo no tengo información del mecanismo de reacción. Esto nos está dando más información sobre el mecanismo de reacción. Esto compete a la cinética química, no a la termodinámica. La termodinámica solamente se va a ocupar de las energías del inicio y las energías del final. Si esto está favorecido o no desde el punto de vista energético. En el caso de la cinética química, vamos a adentrarnos en el estudio de cómo ocurre a nivel de las especies químicas. Vamos a ver el concepto de velocidades de reacción. Vamos a ver que la velocidad de reacción se define como la medida de qué tan rápido cambia la concentración. Vamos a tener entonces que se va a definir como el cambio de concentración entre el cambio de tiempo. Esa va a ser la velocidad de reacción, que es el cambio de concentración de una cantidad, delta C, en el intervalo de tiempo, delta T. Si se toman límites de intervalo de tiempo cada vez más pequeños, o sea, si los cambios son muy pequeños, de manera que pueda tener cambios diferenciales, entonces puedo definirlo como dC dt, derivada de la concentración, con respecto al tiempo. Si tengo una reacción como el hidrógeno más el diyodo dando yoduro de hidrógeno, yo podría escribir la velocidad de estas maneras. Menos derivada de concentración de hidrógeno con respecto al tiempo, menos derivada de concentración de diyodo con respecto al tiempo, o más derivada de yoduro de hidrógeno con respecto al tiempo. Fíjense que se colocan signos negativos cuando se refiere a especies que están desapareciendo y se usan signo positivo cuando se refiere a especies que están apareciendo. Podemos leer esto que por cada mol de hidrógeno y diyodo consumido se van a formar 2 moles de yoduro de hidrógeno.
Y vamos a ver que la velocidad de aparición de yoduro de hidrógeno va a ser 2 veces mayor que la velocidad de desaparición de hidrógeno o de yodo. Vamos a ver que podríamos escribir las velocidades de reacción como R igual a cualquiera de los términos antes descritos, y tendríamos que escribirlo así: menos desaparición de concentración de hidrógeno con respecto al tiempo, también va a ser igual a menos desaparición de diyodo con respecto al tiempo, y va a ser igual a un medio de la aparición de yoduro de hidrógeno con respecto al tiempo, donde este un medio nos está indicando que se están formando 2 moles. Por lo tanto, para ver cuándo se está formando un mol, entonces dividimos entre 2. Si tenemos un sistema más complejo, entonces tendríamos que ajustar los coeficientes a lo que tenemos acá. Sería que la velocidad sería, en este caso, el coeficiente es 2 y está desapareciendo, sería menos un medio de la desaparición del N2O5 con respecto al tiempo. Aquí están apareciendo 4 moles, entonces sería un cuarto de la aparición del NO2 con respecto al tiempo. Y aquí tenemos un mol, por lo tanto es la aparición de oxígeno con respecto al tiempo. Tenemos que la medición de las velocidades de reacción no es una tarea sencilla. El método más conveniente para medir las velocidades de reacción es mezclar los reactivos y medir el cambio posterior en las concentraciones de forma continua, utilizando alguna técnica espectroscópica como la absorción de luz, por ejemplo. A veces no es posible encontrar una propiedad física para monitorear continuamente, por lo que puede ser necesario detener la reacción y medir la concentración químicamente o mediante trazadores radioactivos. Una vez que se ha establecido un método para determinar la velocidad de reacción, el siguiente paso es medir la dependencia de la velocidad de reacción de las concentraciones de los reactivos. La dependencia de la velocidad de las concentraciones se llama ley de velocidad. La ley de velocidad no se puede predecir a partir de la ecuación química equilibrada. Debe determinarse experimentalmente. Por ejemplo, tenemos el caso del ATP dando ADP en presencia de ATPasa, y vamos a ver que la expresión de la ley de velocidad va a ser esta que está acá. Fíjense que no es posible deducirla de la ecuación de la que partimos. Vamos a ver que la ley de velocidad muestra dependencia de la velocidad de concentración de ATP y enzima, como vemos acá. Ok, porque tenemos acá que esta es la concentración de la enzima. Tenemos que K y Km aquí son constantes. Vamos a ver que la ley de velocidad no puede deducirse de ninguna manera con la ecuación química. Incluso vamos a ver que esta ley de velocidad no es la misma para todas las ATPasas. Hay muchas ATPasas diferentes en los sistemas biológicos y no todas hidrolizan ATP por el mismo mecanismo. Vamos a ver que el exponente de la concentración, cuando lo tenemos en una expresión de ley de velocidad, va a ser el orden de la reacción con respecto a ese componente. Es decir, si tenemos la concentración elevada a 1, entonces es de primer orden. Si está elevada a 2, es de segundo orden. A 3 de tercer orden, etc. Ahora, en algunos casos el concepto de orden de reacción no es tan simple, y vamos a ver que puede llegar a ser muy complejo. Para leyes de velocidad más complejas, el concepto de orden de reacción no va a poder usarse para todas las concentraciones, excepto en condiciones limitantes. Por ejemplo, en el caso de esta reacción de hidrógeno más dibromo dando 2 bromuro de hidrógeno, vamos a tener que la expresión de la ley de velocidad va a ser esta, lo cual no es una expresión sencilla. Sin embargo, aquí podríamos decir que la ley de velocidad podría ser del orden 1 medio para el dibromo si tenemos altas concentraciones de dibromo o bajas concentraciones de bromuro de hidrógeno. Si nosotros tuviéramos altas concentraciones de dibromo, este término sería 0, 1 más 0 sería 1, y entonces tendríamos en general un orden de 1 medio para el dibromo. Lo mismo pasaría si pusiéramos concentraciones muy bajas de bromuro de hidrógeno. Este término también sería 0, entonces tendríamos
que esto es 1, y entonces volveríamos a tener un orden de reacción de 1/2 para el dibrón. Entonces, podríamos jugar con las concentraciones, hacerlas muy altas, hacerlas muy bajas, para poder llevar a órdenes más cómodos. Pero en principio hay expresiones de ley de velocidad que no te pueden derivar fácilmente a un orden. Tenemos esta otra reacción donde tenemos 5 bromuros más un hipobromito, creo que es este, el BrO3 menos, más 6H más, dando 3 dibromos más 3 aguas. Vamos a ver que la expresión de la velocidad nos va a dar este resultado que está acá. Una constante por la concentración de bromuro a la 1, concentración del BrO3 menos a la 1 y el H más a la 2. Si ustedes ven acá, no hay ninguna coincidencia entre los órdenes de la reacción y los coeficientes que tenían aquí los reactantes en la reacción. Tenemos que aquí hay un orden, hay un primer orden con respecto a estos dos componentes y hay segundo orden con respecto al H más. Pero no hay coincidencia con la reacción como tal. Entonces, podrán imaginar que no es tan sencillo pasar de tener una reacción a proponer una expresión de ley de velocidad. Estos ejemplos muestran la inutilidad de intentar predecir la ley de velocidad a partir de la reacción de la ecuación química balanceada. Vamos a ver que esta K minúscula que aparece aquí en las leyes de velocidad se denomina constantes de velocidad. Las dimensiones de las constantes de velocidad pueden deducirse de la ley de velocidad, o sea, va a depender de los órdenes. Tendríamos que derivar, o sea, sacar todos los términos, los órdenes de cada uno de los términos que hay aquí para poder llegar a las unidades de esta K. Tenemos que las K mayúsculas, que aparecen también en algunos ejemplos acá, también son constantes, pero van a ser combinaciones de constantes de velocidad en lugar de constantes de velocidad individuales. O sea, vamos a ver que las constantes de velocidad van a ser aquellas que aparecen representadas como K minúscula, mientras que las K mayúsculas son combinaciones de constantes de velocidad, que tienen una definición según el caso. Vamos a ver ejemplos de determinaciones de leyes de velocidad. La determinación de las velocidades iniciales es el método más simple y utilizado con frecuencia. Con este método, la velocidad de la reacción se mide al comienzo de la reacción en condiciones en las que la disminución de las concentraciones de los reactivos es tan pequeña que se puede suponer que sus concentraciones en la ley de velocidad son las concentraciones iniciales. En la práctica, esto significa que las concentraciones no deberían cambiar en más de un pequeño porcentaje. Supongamos que la ley de las velocidades es esta que está acá. Tenemos que la ley de velocidad es igual a K por concentración 1 elevado a la A por concentración 2 elevado a la B. Yo quiero determinar qué valor tienen A y B para yo determinar el orden del componente 1, de la concentración de 1, y el orden de la concentración 2. Lo primero que hago es que entonces mantener C2 constante. Mantengo la concentración de 2 constante y la velocidad inicial se mide para diferentes concentraciones de C1. Mido distintas concentraciones de C1, C2 la dejé constante y con eso puedo determinar el coeficiente A. Por ejemplo, si la concentración C1 se duplica y la velocidad aumenta en un factor de 4, entonces A debe ser igual a 2. Se lleva después a cabo el mismo tipo de experimento para determinar B. C1 se mantiene constante y entonces C2 se varía. O sea, ahora mantengo constante C1 y varío C2. La constante, entonces así podría determinar el valor de B. ¿Verdad? Antes determiné el valor de A, después determiné el valor de B. La constante de velocidad se puede calcular fácilmente una vez que se conocen A y B a partir de esta relación. Entonces, con esto yo puedo obtener la expresión completa de la ley de velocidad.
Otro método es la integración de la ecuación de velocidad para obtener una expresión analítica para la dependencia temporal de las concentraciones. La ecuación analítica se compara con los datos experimentales para ver si describe con precisión la dependencia temporal de las concentraciones. Las computadoras pueden realizar esta integración numéricamente sin dificultad. Veamos el caso de la descomposición de pentóxido de nitrógeno, N2O5, dando 2 moles de NO2 más medio mol de oxígeno. Suponer que la descomposición es una reacción de primer orden, es lo primero que vamos a hacer. Y entonces eso querría decir que tengo la velocidad de reacción como menos la desaparición del N2O5 con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a K por concentración de N2O5. Una vez que tengo expresión, puedo hacer un reordenamiento. Paso la concentración de NO2 dividiendo y el DT multiplicando y tendría esta expresión. Con esta expresión puedo hacer la integración y tendría entonces que plantear la integral desde concentración inicial hasta la concentración que quiera de N2O5 sobre N2O5. Eso va a ser igual a la integración desde 0 al tiempo t de K de t. Tenemos que esta es la integral de, si dijéramos que la variable concentración de N2O5 fuera x, entonces sería la integral de dx sobre x. Y la integral de dx sobre x es logaritmo natural de x. Por lo tanto, sería el logaritmo natural de x final menos logaritmo natural de x inicial, lo cual es lo mismo que decir logaritmo natural de x final sobre x inicial. En este caso es la concentración final sobre concentración inicial en logaritmo. La integral de dt sería sencillamente t final menos t inicial, y como t inicial es 0, entonces me queda kt. Como aquí había un signo menos, entonces este signo menos lo conservo acá. Entonces tengo esta expresión que sería logaritmo de N2O5, concentración de N2O5 sobre N2O5 al inicio, que es una concentración que yo puedo conocer, eso es igual a menos KT. Yo podría llevar eso a un gráfico y en ese gráfico plotearía el logaritmo de concentración de N2O5 contra el tiempo. Si tengo esa ecuación, vamos a ver que tengo que al inicio, el inicio que va a ser la concentración de N2O5 sub 0 va a estar aquí donde se cruza esto con tiempo 0. La pendiente va a ser menos K, por lo tanto va a ser un gráfico lineal con pendiente negativa. Entonces, si yo monto el experimento y mido los valores y lo trato de llevar a este gráfico y el gráfico me da recto, lo que puedo concluir es que efectivamente la reacción que yo estudié es de primer orden, como yo había pronosticado. Veamos este otro ejemplo, que es la reacción del yoduro de hidrógeno para dar dihidrógeno y diyodo. Vamos a ver que la ley de velocidad, vamos a definirla como R igual a menos un medio de la desaparición del yoduro de hidrógeno con respecto al tiempo, dando K por concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado. Considerando de que tenemos acá el coeficiente que se ajusta perfectamente a la expresión de velocidad. Vamos a ver que esto nos diría que estoy proponiendo que la concentración de yoduro de hidrógeno es de segundo orden, porque está elevado al cuadrado. A partir de esta expresión yo podría hacer un reordenamiento también y paso la concentración para acá, paso el dt para acá, el 2 también lo paso para acá. Y me queda menos derivada de concentración de yoduro de hidrógeno sobre yoduro de hidrógeno al cuadrado igual a 2K dt. Si yo integro esta expresión, sería la integral de dx sobre x cuadrado, y la integral de dx sobre x cuadrado va a ser igual a 1 sobre x. Por lo tanto, yo voy a tener que, como resultado, voy a tener 1 sobre concentración de yoduro de hidrógeno final menos 1 sobre concentración de yoduro de hidrógeno inicial. La integral de dt, por su lado, va a ser t final menos t inicial, por lo tanto va a ser t final porque t inicial es 0. Entonces tengo de este lado 2kt. Entonces tengo esta expresión y lo que voy a buscar es que esta expresión se ajuste a una línea recta también.
Para eso voy a plotear 1 sobre concentración de yoduro de hidrógeno con respecto al tiempo, donde el 0 va a estar ubicado en 1 sobre yoduro de hidrógeno inicial. Y la pendiente va a ser 2K. Entonces, yo propongo que las reacciones de segundo orden monte un experimento y trato de construir este gráfico. Si cuando lo construya el comportamiento es como línea recta, entonces efectivamente la reacción que yo había propuesto es de segundo orden. O sea, la propuesta que yo había hecho se cumple y efectivamente tenemos acá un segundo orden en esta reacción. Vamos a ver que hay casos donde yo podría construir un pseudo primer orden. Vamos a ver que los investigadores experimentados intentarán hacer la reacción de primer orden siempre que sea posible. Hay reacciones que van a tener expresiones de velocidad muy complejas, pero si se encuentra una manera de hacer la expresión de primer orden, entonces se va a intentar hacer. Un buen diseño experimental puede ayudar a que la ley de velocidad sea relativamente simple y por lo tanto fácil de integrar. A menudo es posible convertir leyes de velocidades complejas para cumplir con la cinética de pseudo primer orden. Por ejemplo, supongamos que la ley de velocidad está dada por esta expresión. Si tengo esta expresión, entonces vamos a ver que vamos a tener que la ley de velocidad va a ser, la velocidad va a ser igual a la constante K por concentración 1 y aquí multiplicada por una función de la concentración C2 que podría ser una función muy compleja. Si la concentración C2 se hace mucho más grande que la concentración C1, entonces podemos suponer que esta concentración C2 permanece constante durante toda la reacción, o sea que no hay cambio en ella porque es muy grande con respecto a C1. Entonces la ley de velocidad se estaría convirtiendo en K' por concentración de C1, donde K' contiene a la función de C2 que mantuvimos constante. La constante KFC2 se va a denominar constante de velocidad de pseudo primer orden, ya que es una constante en las condiciones experimentales utilizadas. Pero realmente no es una constante porque ella depende de C2. Lo que pasa es que en las condiciones que yo diseñé, yo hice que ella se comportara como constante. Entonces, estoy utilizando una constante falsa para poder determinar el orden de reacción del otro componente. Después que tengo determinado C1, podría buscar alguna estrategia para determinar cuál es la expresión de C2. Un buen ejemplo de un proceso de velocidad de primer orden es la desintegración radioactiva. Los isótopos radioactivos se utilizan con frecuencia en la investigación biológica. Por ejemplo, el isótopo radioactivo de fósforo, P32, emite radiación según la reacción que tenemos acá. P32 dando azufre 32 más beta menos, que son electrones de alta energía. Para este proceso la ley de velocidad va a ser menos desintegración de P32 con respecto al tiempo, va a ser igual a K por la concentración de P32. Si yo integro esto, para eso tendría que pasar el término de concentración de P32 para acá y el de T para acá. Entonces llego a una expresión como esta o como esta. Ambas son lo mismo, pero con la matemática colocada distinta. Antes vimos esta expresión, donde vimos que el logaritmo de P32, concentración de P32, sobre concentración de P32 inicial es igual a menos KT. Esto sale, obviamente, de resolver la integral, que nuevamente, repito, sería dx contra x, la integral de dx sobre x va a ser igual al logaritmo de x. Entonces sería evaluación del logaritmo de x final menos logaritmo de x inicial, lo cual es lo mismo que decir logaritmo de x final sobre inicial. Entonces tenemos acá una expresión de primer orden que se cumple para los casos de desintegración radioactiva. La velocidad de desintegración radioactiva generalmente se va a dar en términos de la vida media de la desintegración radioactiva. En este caso, la vida media de este ejemplo en particular es de 14,3 días. En términos de la ley de velocidad integrada, cuando la mitad de la radioactividad original ha decaído, o sea, cuando logaritmo es igual a un medio,
igual a menos KT, tendríamos entonces la expresión logaritmo de un medio igual a menos KT. En ese momento tendríamos que disminuyó la desintegración, o sea, la población de los componentes iniciales disminuyó a la mitad. Entonces, por eso tenemos un medio acá. Entonces, en ese caso, vamos a tener que se define el tiempo de vida media, que sería igual a logaritmo de 2 sobre K. Vamos a ver que este término es útil en el caso de la desintegración radiactiva, porque la vida media va a ser constante para todos los sistemas. No importa cuándo comencemos a contar o con cuánta radioactividad comencemos, la radioactividad va a decaer a la mitad de su valor original en 14,3 días. Independientemente del número con el que comencemos, va a disminuir a la mitad en 14,3 días. Entonces esta va a ser una propiedad especial de los procesos de velocidad de primer orden y no es cierto para otros órdenes de reacción donde la vida media va a depender de las concentraciones de los reactivos. Hablemos ahora de mecanismos de reacción. Vamos a ver que los mecanismos de reacción son propuestas de cómo ocurre la reacción. Un mecanismo propuesto debe ser coherente con la ley de velocidad observada experimentalmente. Los estudios cinéticos pueden refutar un mecanismo, pero no pueden probarlo. O sea, yo puedo hacer un estudio cinético, determinar todos los números que quiera, y yo estaría refutando un mecanismo propuesto previamente que no cuadra con los valores determinados. Pero yo no puedo probar que el mecanismo es el que yo estoy diciendo, porque lo que tengo son números que se ajustan, pero no me están dando toda la información que necesitaría para yo estar completamente seguro de que tengo ese mecanismo. El mecanismo más simple, consistente con todos los datos, va a ser el más apropiado. Pero al final del día, todo lo que se puede decir es que un mecanismo específico va a ser consistente con los datos conocidos. No podemos estar completamente seguros de la velocidad definitiva del mecanismo que propusimos. Entonces, los debates sobre mecanismos van a hacer que distintos grupos van a ir proponiendo distintos mecanismos. En ese tipo de debate va a ser importante muchas veces los aportes de científicos que trabajan en química computacional. Vamos a ver que un mecanismo va a ser una combinación de pasos elementales que deben resumirse para dar la reacción general. Y vamos a ver este grupo de cosas importantes que vamos a tener que considerar, que es que para un paso elemental el orden y la molecularidad, o sea, la cantidad de moléculas involucradas en la reacción son las mismas. O sea, para un paso elemental es importante que sí la expresión de la velocidad para el paso elemental debe cumplir con la molecularidad de la reacción que estamos representando. Para los pasos elementales, la ley de velocidad se puede escribir como el producto de las concentraciones de todos los reactivos para cada uno, elevado a la potencia de su coeficiente estequiométrico, multiplicado por una constante de velocidad, como estamos viendo acá. O sea, si yo tengo varios pasos, si estos fueran pasos elementales, entonces la ley de velocidad asociada va a tener que cumplir con la estequiometría de esos pasos elementales. No sucede lo mismo cuando tenemos la reacción balanceada. Las leyes de velocidad pueden derivarse de la ecuación química solo para pasos elementales y nunca para la ecuación química balanceada de la reacción en general. Si una reacción elemental es reversible, entonces la ley de velocidad es la diferencia entre las velocidades de las reacciones directa e inversa, como vemos acá. Si yo tengo una reacción reversible, vamos a tener que va a haber una constante de velocidad para el paso directo y una constante de velocidad para el paso reverso. Entonces, la expresión de velocidad, si esto fuera un paso elemental, entonces va a estar dado por la k del paso directo por a al cuadrado por b a la 1 menos la k del paso reverso por conservación de c a la 1 por conservación de d a la 1. Siendo esto un paso elemental, entonces se tiene que cumplir esto que vemos acá. Vamos a ver el ejemplo del dihidrógeno más el diyodo dando 2 ioduros de hidrógeno. Vamos a ver dos criterios para un posible mecanismo.
1 debe ser coherente con la ley de velocidad observada. 2, los pasos elementales deben sumar para dar la reacción química equilibrada general. Debemos cumplir con eso para proponer un mecanismo. Podemos proponer el mecanismo que contiene un solo paso elemental. Según ese mecanismo, tenemos el dihidrógeno más el diyodo, dando 2 ioduros de hidrógeno, pero fíjense que aquí hay equilibrio. Por lo tanto, la ley de velocidad va a ser la constante directa por concentración de hidrógeno a la 1 por concentración de diyodo a la 1 menos constante reversa por concentración de yoduro de hidrógeno a la 2. Y esta sería la expresión que tendríamos si consideramos un solo paso elemental. Veamos el posible mecanismo que contiene dos pasos elementales. En este mecanismo vamos a tener que primero el diyodo se disocia en dos yodos. Y después los dos yodos más dihidrógeno llegan al yoduro de hidrógeno. Si yo hago el balance, entonces llego a la reacción que tengo que llegar. Por lo tanto, este mecanismo también es posible. Ahora, vamos a hacer suposiciones para derivar la ley de velocidad en este mecanismo. Las suposiciones son que los átomos de yodo van a estar en rápido equilibrio con el yodo molecular, en este paso de acá. Lo que más específico sería que este equilibrio se ajusta mucho más rápidamente que la reacción de los dos átomos de yodo con el dihidrógeno molecular. O sea, pasa los dos yodos a diyodo más rápidamente que lo que va a reaccionar con el dihidrógeno. Además, se supone que la concentración de átomos de yodo va a ser mucho menor que la del yodo molecular. Si tenemos eso en consideración, bueno, vamos a colocar que el paso que va a ocurrir más lentamente, y es el que entonces que voy a considerar, va a ser el segundo paso elemental del mecanismo, que son dos yodos más dihidrógeno, dando yoduro de hidrógeno, dos yoduros de hidrógeno, donde hay un equilibrio, hay una constante directa y hay una constante reversa. Fíjense que lo que hemos dicho acá es que este paso ocurre muy rápido en la dirección reversa, mientras que este ocurre muy lento. Si yo estoy determinando la velocidad, las velocidades de reacción, esta velocidad tan rápida no va a ser determinante en que ocurra la reacción. Por lo tanto, yo estoy eligiendo la velocidad, el paso que tiene la velocidad más lenta, porque este paso con velocidad lenta es el que realmente va a permitir que ocurra la reacción. Con este paso elemental, entonces yo puedo definir la ley de velocidad. En esa ley de velocidad tengo que va a ser la constante directa del yodo atómico elevado al cuadrado por dihidrógeno, concentración de hidrógeno, menos la constante reversa del yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado. Ahora, como el primer paso siempre está en equilibrio durante el curso de la reacción, vamos a tener que la concentración de diyodo al cuadrado va a ser igual a una constante por el diyodo. O sea, la concentración de yodo atómico al cuadrado va a ser igual a una constante por el diyodo. Porque donde vamos a ver que K, esta constante, es la constante de equilibrio entre el yodo disociado y el diyodo. O sea, es la constante de equilibrio de disociación del diyodo. Si sustituyo esta relación en la ecuación anterior, nos va a dar lo siguiente. Donde estaba los átomos de yodo al cuadrado, voy a colocar la constante K mayúscula por concentración de diyodo. O sea, lo coloco acá. Una vez que hago esto, puedo observar que este mecanismo que acabo de ver acá, de construir acá, es igual a este de acá. Es igual si considero que esta K directa es lo mismo que K1 por K mayúscula y esta K reversa es K2. Si yo hago esa consideración, entonces estamos frente a dos mecanismos iguales.
Vamos a ver que este mecanismo en dos pasos entonces va a ser idéntico en forma al mecanismo que contiene un solo paso elemental. Solo las definiciones de las constantes van a ser diferentes. Por lo tanto, hemos demostrado que ambos mecanismos son consistentes con la ley de velocidad determinada experimentalmente y por lo tanto, ambos son posibles mecanismos. Y esto nos va a mostrar otro detalle más. Incluso para esta reacción tan simple, queda un debate sobre cuál es el mecanismo más probable. Habrá investigadores que digan que es el de un paso elemental y otros que digan que es el de dos pasos elementales, pero con la información que hemos visto, ambos tienen la misma forma. Recuerden que las constantes al final se determinan y si no tenemos ningún dato extra, esas constantes podrían, las que determinamos podrían ser la constante directa y la constante reversa o podría ser una constante que dependa de la constante de equilibrio, no lo sabemos. Por lo tanto, ambos mecanismos son posibles. Podría existir un tercer mecanismo también. En este tercer mecanismo hay dos pasos, pero en vez de comenzar con la disociación del diodo, comenzaría con la disociación del dihidrógeno. Después, el hidrógeno disociado reaccionaría con el diodo dándome el HI. Este sería un tercer posible mecanismo. Por analogía con el mecanismo que involucra átomos de yodo, se puede ver que este mecanismo daría la misma ley de velocidad, con K siendo ahora la constante de disociación para el hidrógeno molecular en equilibrio con los átomos de hidrógeno. Sin embargo, esta K es una constante conocida y si esta constante se combina con el valor de K1K, determinado experimentalmente, se puede calcular K1. Entonces uno encontraría que el valor de K1 es mucho mayor que la constante de velocidad que caracteriza la velocidad máxima a la que dos átomos de hidrógeno y yodo molecular se encuentran en la fase gaseosa. Por lo tanto, este mecanismo puede destacarse como inconsistente con una teoría bien establecida. Por lo tanto, tenemos un tercer criterio para refutar el mecanismo. O sea, a pesar de que este mecanismo daría una expresión como esta, van a haber algunas relaciones en las constantes que se obtienen de él que no van a ser consistentes con datos experimentales. Entonces, este mecanismo sí actualmente en la literatura aparece descartado. Veamos otra reacción. El yoduro más el OCl- dando OI- más Cl-. Tenemos que esta reacción a pH constante tiene la expresión de velocidad R igual K concentración de I- por concentración de OCl-. Y si el pH varía, vamos a ver que la expresión varía de esta manera, de manera que hay una dependencia en un cociente del hidroxilo. El hidroxilo, claro. Entonces, teniendo esta información, ¿cuál es el posible mecanismo? Bueno, una posibilidad que se ha planteado es esta de acá, donde tenemos acá un paso rápido que tiene equilibrio, tenemos un paso lento que no tiene equilibrio, o sea, solamente va en una dirección, tenemos otro paso rápido y ellos compensan, llegan, si lo sumamos, llegan a la expresión general que necesitamos. Este mecanismo planteado es consistente con la ecuación química equilibrada, también es consistente con la ley de velocidad observada. La velocidad de una reacción va a estar determinada por el paso más lento del mecanismo, que es este de acá. Por lo tanto, la velocidad de la reacción general va a venir dada por la velocidad del segundo paso elemental, que es este de acá. R va a estar dada por K2, por concentración de I-, por concentración de HOCl. Si se supone que el primer paso es rápido y la concentración de HOCl es pequeña en relación con la de yoduro y cloruro, entonces la concentración de HOCl se puede calcular a partir de la relación de equilibrio que tenemos acá. Vamos a ver que la relación de equilibrio va a ser que va a ser HOCl por concentración de OH- sobre OCl-. Y esta ecuación de equilibrio va a estar dada en este paso de acá. Va a ser la reacción del OCl- con agua, dando, protonándose y soltando hidróxido. Entonces tenemos que esta constante de equilibrio podría ayudarnos para sustituir
el valor de la concentración de HOCl. La concentración de HOCl sería igual a K por OCl menos sobre OH menos. Y una vez que tenemos eso, entonces podemos colocar esto donde está el término de HOCl. Y tendríamos entonces esta expresión. K2 por todo esto de acá, lo cual se corresponde con la ley de velocidad observada inicialmente. Entonces, este mecanismo se ajusta perfectamente a la ley de velocidad observada previamente. Fíjense que es común incluir constantes de equilibrio, porque hay especies que se saben que están en el equilibrio más desplazadas hacia la otra componente. Ese es el caso del HOCl, que va a estar más desplazada a la presencia de OCl-. Vamos a ver que en general va a ser un gran desafío diseñar mecanismos. Una vez que se postula un mecanismo, va a ser tarea del cinético diseñar experimentos que prueben ese mecanismo. A menudo lo que hacen es refutarlo y requieren la postulación de un nuevo mecanismo. Hasta ahora hemos visto reacciones muy simples, que no son biológicas, ya que las reacciones biológicas van a ser típicamente muy complejas.